Pues ya estamos en consulta con Ramón Bernadó para que nos hable, para que nos siga hablando del tabaco y de todo lo que hay detrás de un cigarrillo, además de un fumador. Buenos días, Ramón. Encantado de retomar esta segunda parte de este tema que comenzábamos el martes pasado. Bienvenido de nuevo y comenzamos por donde digas. Pues vamos a seguir hablando del tabaco, de ese veneno que muchos españoles siguen consumiendo, españoles y españolas. Y digo, señalo el femenino porque el número de fumadoras ya sabes que ha ido en aumento y posiblemente supere al de fumadores dentro de unos años porque las jóvenes españolas están fumando más que los jóvenes. Es curioso este fenómeno, pero es así. La semana pasada nos quedábamos un poco hablando de componentes del tabaco. Hablábamos, bueno, de dos principios activos que son los que uno produce la adicción y el otro produce los cánceres, ¿verdad? La nicotina que es la sustancia adictiva que lleva el tabaco, que además tiene una absorción muy rápida porque se absorbe vía inhalada y porque además se le agrega sustancia para que la absorción sea mayor, y es la que produce los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Y el alquitrán, que es la sustancia que acumulada en el organismo se produce los cánceres, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, cáncer de vías urinarias, riñón, de vejiga. Luego otros componentes como el monóxido de carbono, el gas cianhídrico, que es un auténtico veneno, el amonio, y luego de sustancias que se le agregan al tabaco para que sea más agradable o para que se absorba antes la nicotina, como el amonio, el azúcar, el cacao, chocolate y miel que se suelen agregar, la menta o regaliz, que son todos elementos, diríamos, de relleno para hacer más agradable el cigarrillo, ¿no? Luego lleva también elementos de relleno que son puramente vegetales y el papel y los filtros, ¿verdad? Que también poseen un cierto... El filtro está bien porque quita una cantidad importante de alquitrán, ¿verdad? Y los cigarrillos con filtro, ahora ya no se fuma cigarrillos sin filtro, pero los cigarrillos con filtro son menos nocivos que los cigarrillos sin filtro. Aunque los filtros están hechos de acetato de celulosa, que en cierto modo tampoco está muy claro que no sean elementos también posiblemente cancerígenos, ¿vale? Cualquiera puede comprender que aspirar pequeñas partículas que es lo que hacemos, de ese filtro que está formado por fibras que se van a depositar en los pulmones de manera indefectible, porque eso sí que no hay casi manera de eliminarlo salvo con la tos, ¿no? Por cierto, la tos del fumador. La tos del fumador, dos cosas que decir. Cuando uno empieza a fumar, José Luis, tú que fumaste, que yo sé que fumaste hace muchos años. Alguno que otro cayó. Yo también fui fumador y durante unos meses, años incluso, por la mañana, cuando nos levantábamos, tosíamos, ¿verdad? Ese elemento de la tos del fumador matutino es un elemento positivo. En esa tos el organismo está intentando reaccionar para eliminar esos elementos tóxicos que se están acumulando en el aparato respiratorio. Esa tos es una tos benéfica, es una tos que nos ayuda a limpiar y que nos avisa de que nuestro organismo está reaccionando contra un elemento hostil, claramente hostil. Pero esa tos llega un momento en que desaparece. Ese momento en el que ha desaparecido la tos es un momento gravísimo, porque el aparato respiratorio, nuestro aparato respiratorio, claudica, se da por vencido y dice no puedo ya más, y que sea lo que Dios quiera. Ya se deja por vencido y entonces deja diríamos, de reaccionar. Ese momento es clave porque en ese momento el fumador incluso puede tener la sensación de inmunidad. Dice, va, no me pasa nada, ya ni toso. Claro, eso es terrible, ¿no? El tabaco además tiene sustancias, la misma nicotina, son sustancias que son anestésicas, o sea, que quitan las molestias faríngeas o de la lengua o de la boca o de los bronquios y la tráquea. O sea, es muy típico que el fumador tose, se fuma un cigarro y se le calma la tos. Eso es una cosa que ocurre con bastante frecuencia y eso es un fenómeno terrible, ¿no? Porque el tabaco engaña a nuestro organismo, nos engaña a nosotros
y nos parece que nos alivie la tos, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo es anulando un reflejo que para nosotros podría ser beneficioso, ¿no? El tabaco está pensado para matar, es un elemento de asesino, ¿no? Tengámoslo claro siempre. Además, hay mitos sobre el tabaco. Yo fumo poco, fumo solo 6 cigarrillos al día. No sé cómo se ha difundido que 6 cigarrillos no son perjudiciales para la salud. No, un cigarrillo es perjudicial para la salud. La diferencia entre fumar cero, o sea, no fumar nada, y fumar un cigarrillo no es pequeña, es abismal. O sea, hay un abismo, José Luis, entre no fumar nada y fumar un cigarrillo. O sea, no fumar nada es magnífico y fumar un cigarrillo es muy malo. Fumar 6 es 6 veces más malo y fumar 30 veces más malo. O sea, que tengámoslo claro, ¿vale? Pero no fumar y fumar un cigarrillo hay muchísima diferencia. Y, por supuesto, los fumadores pasivos. Lamentablemente en España hay un número incalculable de fumadores pasivos, de padres que fuman delante de sus hijos. Por favor, no, eso no es tolerable, de verdad, no podemos fumar delante de otras personas no fumadoras, hay que tener un respeto a los no fumadores. Yo esto a veces me he metido en discusiones que son absolutamente estériles, porque está claro que el fumador pasivo es una víctima y no tiene por qué soportar el humo del cigarrillo, que es una cosa detestable, o sea, es una cosa que produce mucha patología. Imaginemos que alguien nos obligara a respirar el aire de un tubo de escape, ¿no? Es un horror, pues esto es lo mismo, o sea, tengámoslo claro. Por eso legislaciones, se está hablando de legislaciones que prohíban fumar en los coches cuando haya más personas que el fumador, ¿me explico? Claro, porque en el coche se concentra el tabaco y no puede ser. Entonces, esas legislaciones que intentan restringir el consumo de tabaco, sobre todo proteger a los no fumadores, a mí me parece muy adecuadas. Ya sé que este tema siempre es polémico porque siempre se aduce la libertad, pero la libertad tiene un límite que es la salud de los demás. O sea, nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿verdad? Aunque no todo debe de estar consentido, pero supongamos que sí, pero no podemos con nuestra actitud dañar la vida de los demás, aunque sea mínimamente. No, no, eso no, porque nuestra libertad termina donde empieza la salud de los demás. Además, medidas legislativas, yo he hablado de esto alguna vez, José Luis, como la de prohibir fumar en los bares, en las cafeterías, en los restaurantes, que fue en su momento muy polémica, sí, que se aplicó en España cuando ya muchos países europeos lo habían aplicado y que muchos hosteleros pensaban que iba a ser la hecatombe de su negocio, pues no fue así. Muchos hosteleros... No, yo creo que la polémica de esa medida, evidentemente, es un tema que iba a llegar, parecía impensable aquí en España, pero la verdadera polémica de aquella medida fue que previamente, con muy poco tiempo de antelación, obligaron a los establecimientos a hacer una serie de implementaciones para hacer la sala de fumadores para, después, ya te digo, poco tiempo después, prohibirlo completamente, con lo cual eso fue lo que realmente les cabreó a los... Eso fue una cagada, porque yo creo que de principio había que haber implementado la medida de prohibir el uso del tabaco y no de haber creado salas de fumadores y no fumadores, porque además se creaba un conflicto difícil, ¿no? Porque en las salas de no fumadores casi no iba nadie. ¿Y por qué? Porque, claro, las salas de fumadores se generaba ahí un ambientazo a tabaco que incluso los propios fumadores detestaban. O sea, que aquello fue un error mayúsculo, eso está claro. Pero la implementación de no fumar en los bares, con el tiempo ha demostrado ser una medida estupenda. De hecho, muchos hosteleros me decían, no, es que ahora vienen familias a tomar el vermú que antes no venían, o sea, que antes no venían al bar porque los niños no querían que respiraran humo y tal. Totalmente lógico. Yo que durante muchos años, pues por cuestiones de trabajo, tenía que comer fuera de casa, deprisa y corriendo, era muy triste que por la tarde, en la consulta de la tarde, llegara oliendo a tabaco, siendo yo no fumador, ¿verdad? O sea que, claro, porque me había metido en un bar a tomarme un bocadillo de manera rápida y salía oliendo a tabaco. Aquello era muy triste. Fíjate, esa medida que fue una medida polémica y que sembró discordia y tal, y que yo creo que ahora ya nadie discutiría después de
no sé, ya 15 años, yo creo que llevamos con esta medida, pues fíjate, en un año solo, después de esta medida, disminuyeron un 11% los infartos agudos de miocardio en las urgencias hospitalarias. O sea, solamente con una medida de este tipo se consiguió disminuir la mortalidad, de la mortalidad y la incidencia de una enfermedad tan grave como el infarto de miocardio. Bueno, vamos a ir avanzando. El otro día decías que nos ibas a dar ciertos consejos para aquellos que estén pensando en dejar de fumar, ¿no? Sí, mira, dejar de fumar, el 90% o 95% de las personas que dejan de fumar, que por cierto, todo el mundo deja de fumar en su vida, incluso el más fumador llega a un momento en su vida, si vive lo suficiente, a veces uno deja de fumar porque se muere, claro, eso es lamentable, pero si uno vive lo suficiente, ningún fumador sigue fumando toda su vida. Llega un momento en el que deja de fumar, ¿no? Y el fumador deja de fumar en el 95% de los casos, José Luis, porque lo decide. O sea, es por una decisión personal y decide dejar de fumar. Siempre el tabaco, primero plantearse dejar de fumar. Yo siempre le digo a los pacientes, te tienes que plantear dejar de fumar. ¿Te lo has planteado? Me dice, no, pues plantéatelo. Plantéatelo y plantéate dejar de fumar. O sea, haz una reflexión sobre el tabaco y plantéate dejar de fumar. Tienes que tener en cuenta los costes económicos, que es un dineral, con lo que te ahorras en tabaco en un año, te puedes pegar unas vacaciones de ensueño, y sobre todo en los trastornos de salud que te va a ocasionar indefectiblemente, porque el tabaco puedes tener mucha suerte y no tener ni un infarto, no tener cáncer de pulmón, no tener cáncer de, yo qué sé, de páncreas, pero indefectiblemente el tabaco se va comiendo tu aparato respiratorio y llegará un momento en que tengas EPOC, que tengas enfermedad pulmonar obstructiva crónica y necesites oxígeno, o no puedas subir un tramo de escaleras porque te vas a fatigar. Eso indefectiblemente va a ocurrir y es muy triste llevar una vida muy limitada por haber fumado, por seguir fumando, ¿no? Entonces, uno se tiene que plantear eso. Una vez que se lo plantea y que decide dejar de fumar, dice, tengo que dejar de fumar, es, a mi modo de ver, aconsejable marcar una fecha. Es decir, vamos a dejar de fumar el 1 de junio, por ejemplo. No hace falta que sea dentro de 10 días, ni dentro de un mes, sino incluso dentro de meses. Y decírselo a la familia, a los amigos, a la mujer, a los hijos. Decirle, mira, el 1 de julio que empiezan mis vacaciones voy a dejar de fumar. Y lo dices. Y te creas tú un compromiso personal y un compromiso, diríamos, social, familiar, respecto a dejar de fumar. Todo el mundo te va a apoyar. En eso de dejar de fumar, todo el mundo te va a apoyar. Si alguien no te apoya, ese es un mal amigo, déjalo, ese es un cuñado, José Luis, ese es un cuñado. El cuñado fumador que todo el mundo tiene, ese no te va a apoyar para que dejes de fumar. Ese, desprécialo. Entonces, y cuando llega esa fecha es dejar de fumar, porque dejar de fumar es una cuestión de decisión personal. ¿Qué es lo que cuesta? Pues el primer día, el segundo, efectivamente, esos días primeros son críticos. Esos días a lo mejor hay que comprarse un cigarrillo de estos de mentiras, de plástico, y llevárselo a la boca, y porque uno va a tener la necesidad de manejar algo con las manos, ¿no? Va a tener la necesidad de tener algo en las manos, porque ha llevado durante años el cigarrillo en la mano. Entonces está bien tener ahí algo de recambio para usarlo, ¿no? Y una vez pasados estos primeros días, pues uno va a tener siempre el craving, ese deseo de fumar, porque el tabaco, lamentablemente, el fumador lo relaciona con todo, con una buena comida, con antes de comer, con una buena noticia, con una alegría, con una mala noticia, con todo. El fumador, ya lo decíamos la semana pasada, fuma por todo, ¿no? Por cualquier razón es buena para fumar. Pero la dependencia física que causa el tabaco es muy pequeña comparada con otras drogas. O sea, uno por dejar de fumar no va a tener vómitos, ni diarrea, ni nada parecido, únicamente tendrá esa sensación a lo mejor de decaimiento, de necesidad de fumar, pero poco más. O sea, el tabaco no es una droga que produzca una gran dependencia, que si dejas de fumar te vas a notar fatal. No, eso no ocurre, es una dependencia puramente psicológica, ¿vale? Y pasado un tiempo, lo que hay que tener claro es que el fumador
no puede fumarse otro cigarrillo en su vida, ya ha dejado esa relación. Si llega un día y se fuma un cigarrillo porque un mal amigo le dice, mal amigo, insisto, mal amigo, un cuñado le dice, fúmate un cigarro que no pasa nada, pues ese cigarrillo es el desencadenante de volver a fumar. Ese primer cigarrillo no te lo fumes. Es más fácil no fumarse ese primer cigarrillo que no el segundo. Si te fumas el primero, el segundo viene detrás. El segundo viene al ratito, sí. ¿Sabes? Entonces, tener claro que el fumador deja de fumar porque lo decide. Hay cosas que te pueden ayudar. A mí hay personas que me han dicho, yo necesito ayuda porque yo solo no puedo. Vale. Mira, hay una terapia que es la nicotina. La nicotina es lo que nos genera dependencia. Entonces, podemos tomar nicotina en forma de chicles, en forma de caramelos, de diversas maneras, el cigarrillo electrónico, pero tener en cuenta que tenemos que ir disminuyendo la dosis de nicotina. Calculamos, yo me fumo un paquete al día. No sirve, está bien reducir antes, pero no sirve decir, voy a fumar 6. No, eso no te sirve, tienes que fumar 0. O sea, entonces, tomar la decisión de fumar 0 y empiezo a tomar una dosis de nicotina equivalente a la que yo tomaba en cigarrillos, que se puede calcular, y esa dosis de nicotina en chicles, en pastillas, en cigarrillo electrónico, la voy disminuyendo a lo largo de 2 semanas, 3 semanas, no hace falta más, disminuyendo poco a poco, es un sistema. A mí me parece innecesario. Yo creo que uno, si decide, deja de fumar y arreglado. El síndrome de abstinencia, insisto, no es muy llamativo. Pero bueno, puede ser. El disminuir la dosis de nicotina puede ser. No sirve tomar nicotina en pastillas, en chicles y además fumar. Eso, claro, no sirve. Eso estamos ahí. No, ahí estás metiendo el doble de dosis de nicotina y por consiguiente el cuerpo va a requerir. Cuanto más le das, más pide, ¿no? Si uno deja de fumar, no fuma y toma nicotina. Y luego hay unos fármacos que son el bupropión, que ya se utiliza desde hace muchos años, y el Champix. El Champix, que ha habido problemas con él, fue retirado no porque fuera nocivo, sino porque había algún lote que no estaba bien de la compañía Pfizer, fue retirado el año pasado, en el 2021, y ahora estamos ahí. Entonces claro, no había desabastecimiento, y ahora yo creo que alguna compañía, si no ha empezado a introducirlo, pues va a empezar a introducirlo próximamente. El Champix es un fármaco que, igual que el bupropión, que lo que hacen es intentar que el paciente tenga menos craving, menos ganas de fumar, menos ansiedad relacionada, ¿no? Vale. Y bueno, los estudios que hay respecto al uso del bupropión y del Champix dicen que si cualquier persona que decida dejar de fumar solo porque se lo dice el médico, o sea, el médico, tú vas a la consulta, eres fumador, José Luis, y el médico te dice, José Luis, tienes que dejar de fumar. Eso, fíjate que es una cosa tan sencilla como eso, es eficaz en el 15% de los pacientes. O sea, el 15% de los pacientes que van al médico y el médico les dice, tienes que dejar de fumar, dejan de fumar. O sea, que fíjate qué medida tan barata, tan sencilla, como decirle al paciente dejar de fumar, que tienes que dejar, es eficaz en un 15%. O sea, eso es estupendo. Yo me acuerdo que mi suegro, para descanse, una persona excepcional a la que quise muchísimo, fue un día al médico y el médico le dijo, Miguel, tienes que dejar de fumar, y al día siguiente ya no fumó. O sea, fíjate, y es lo que dices, en fin, pero que es el detonante de la decisión, que siempre tiene que ser propia, pero siempre se puede o se debe requerir la ayuda de un profesional médico, o en un momento dado un profesional psicológico, o cualquier otra terapia alternativa que exista, que siempre puede hacer más sencillo, ¿no?, ese paso. Mira, luego, fíjate tú, insisto, la mayoría de las personas que dejan de fumar es porque lo deciden, ¿vale? Porque lo deciden. Por supuesto, si uno decide fumar y pide ayuda con bupropión, con Champix, porque alguien se lo ha aconsejado, porque su médico se lo dice, o porque no lo ha conseguido muchas veces y intenta hacerlo de otra manera, siempre acudir al médico, por supuesto. Decir que cuando uno ha intentado de dejar fumar muchas veces, su pronóstico es mejor que el que no lo ha intentado nunca. O sea, el que no lo ha intentado nunca... O sea, que por intentarlo y después decir, bueno, he recaído, bueno, pues no pasa nada. Vuelve a intentarlo, que todo eso va haciendo pozo psicológico. Al final lo conseguirás. Muy bien. Y he de decir
insisto, si uno deja de fumar es porque lo decide. Y es con bupropión, con champi se consiguen al año como un 60% de éxitos, que es poco más o menos el éxito que obtendría una persona si decide dejar de fumar cada mes durante ese año. O sea que no cambiamos mucho. Sí, sí. O sea que bueno, no cambiamos mucho. Y luego, dos palabras para decir que la hipnosis, la acupuntura, el yoga, todas estas cosas que a veces se venden para dejar de fumar, tienen una eficacia parecida al consejo médico. O sea, el 15% de los pacientes que tienen el consejo médico de dejar de fumar, fuman, el 15% de los que hacen acupuntura dejan de fumar. O sea que, pero yo insisto, si a una persona le ayuda la acupuntura porque se la recomienda un familiar, un amigo, o porque ha tenido una buena recomendación respecto a esto y le ayuda a dejar de fumar la acupuntura, que se haga acupuntura, si lo importante es el resultado. A mí no me molesta que alguien haga acupuntura, pero que sepa que el resultado no es mucho mejor que simplemente decidiendo. Eso es. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por esta segunda entrega del tema del tabaco y sobre todo tan esperanzadora, ¿no? Es decir, no pasa nada si dejas de fumar y no lo consigues, vuelve a intentarlo, que finalmente se termina consiguiendo. Gracias, Ramón, y hasta mañana que hablemos de cine, ¿vale? Hasta mañana. Mañana hablamos de estrenos, José Luis. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Besos a todos.